Y me confirman si tengo tres, tres o cuatro confirmados del curso, yo hago el taller. No tengo ningún problema en hacer el taller para quienes lo deseen, digamos, aún no siendo la totalidad del curso, porque esa es la decisión que nosotros tomamos de hacerlo, digamos, para quienes más lo quieran. Ay. Ya, ahí estoy compartiendo. Bueno, yo les decía que yo les subí en las clases los videos anteriores y textos de apoyo. Y además quería comentarle que también le puse unos links a unos videos tutoriales. Sí, hija. A unos videos tutoriales que también les pueden servir como para ir viendo los procedimientos y análisis. Unos videos que yo encontré en YouTube. Y y otros materiales. No me acuerdo si subí, bueno, ahí voy a revisar qué otros materiales puedo subir, pero como les digo, ahí está todo lo que les puede, digamos, servir. Esta última clase en este tema de la regresión logística sigue la misma lógica, digamos, de lo que vimos en la regresión lineal, en el sentido de ser más bien una extensión de los fundamentos que ya hemos visto. Entonces, no les voy a plantear nada nuevo, digamos, distinto de lo que ya hemos visto respecto a regresión logística, sino que solo explicar cómo se daría, en este caso, un modelo de regresión considerando más variables. Entonces, eh, hay una salvedad, digamos, cuando uno hace los modelos de regresión logística, uno puede incluir variables de distinto tipo. Variables cualitativas, variables cuantitativas, y cuando uno incluye variables categóricas, por ejemplo, aquí en este ejercicio de ejemplo, la variable tramos etarios, que como ustedes eh, pueden, digamos, ver en distintas encuestas, cuando uno codifica la variable de la edad en tramos, digamos, en categorías, esa variable eh, queda definida, digamos, en una serie de categorías que para incluirla en un modelo de regresión, ya sea lineal o múltiple, requiere un tratamiento que se define como transformar la variable en una variable dummy, que se le llama, o en una variable que está conformada por pares dicotómicos. ¿Qué significa eso? Que cada categoría se va a definir por la presencia y ausencia de esa categoría, es decir, 1 y 0, de manera que cuando esa variable se introduzca al modelo, se introduzca en la forma de toda la, déjenme buscarle de todos los pares de las categorías, cosa que, bueno, y quedaría, se deja una de las categorías fuera, o bien uno lo hace intencional o el sistema lo deja una fuera, y de ese modo permite que se pueda analizar o interpretar más fácilmente la variable categórica, contrastando cada categoría con las de referencia. Y ya, aquí está lo que les estoy planteando. Entonces, en este caso, después me voy a devolver a los otros elementos de este ejercicio. Entonces, en este caso, la variable categórica edad la recodificamos como variable dummy y eso permite definir, como les decía, n categorías y se deja una fuera. Entonces, en este caso, si son, por ejemplo, 5 las categorías o 5 los grupos etarios, para cada grupo etario nosotros vamos a definir la codificación de presencia o ausencia de esa categoría y se deja una menos dentro del modelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría de edad
de 18 a 29 años, después tenemos otra categoría de edad de 30 a 39 años, tenemos otra de 40 a 49 años, y por último tenemos 50 y más como categoría. Entonces, esta última categoría nosotros podemos tomar la decisión de dejarla como categoría de referencia, y esa se deja entonces fuera del modelo. Y como pueden ver, bueno, aquí está la tabla, pero se ve muy chiquitita, pero eso es lo que se incluye aquí. Entonces, respecto del modelo que estábamos analizando, que era esta predicción respecto de si la persona vota o no vota, aquí se incluye como variable años de escolaridad, ingreso familiar, si lee el periódico, y ahí esa variable también es categórica, es sí y no, y luego las categorías de edad. Entonces, como pueden ver, cada categoría de edad en el fondo se va a transformar en una variable en la medida que nosotros la transformamos en este sistema de variables dummy o en pares, digamos, dicotómicos. Entonces, nosotros vamos a decir que si la persona está dentro del grupo de categoría de 18 a 29 años, le vamos a asignar el valor 1 si está dentro de ese grupo, y si no está dentro de ese grupo, le vamos a asignar el valor 0. Después el grupo siguiente igual. Si está dentro del grupo de 30 a 39 años, le vamos a asignar el valor 1, y si no está dentro de ese grupo, el valor 0. Y así. Entonces, a partir de una variable original, que era tramo etario, se van a generar, entonces, en este caso, 4 variables categóricas de este tipo que se llaman variables dummy. ¿Ya? Y de ese modo la podemos incluir en el modelo. Esa misma transformación yo se la expliqué también cuando introdujimos variables cualitativas en los modelos de regresión lineal. Hicimos el mismo ejercicio con la variable ciudad. No sé si se recuerdan, pero ahí está también en el PPT de esa materia, que vimos cómo la variable ciudad, que en este caso era Lima, Bogotá, Santiago, también la transformamos en variables binarias o de este tipo dummy, y de ese modo la pudimos incluir en el modelo. Voy a devolver. Entonces, lo que hacemos aquí con el método de introducir, y le vamos a colocar en este caso una diferencia, que se va a colocar un punto de corte para los pronósticos de clasificación de 0,6. ¿Ya? Esto es solamente para ejemplificar que uno puede definir que el punto de corte no necesariamente sea 0,5, sino que puede ser 0,6, y entonces ahí le damos más margen, por ejemplo, a la posibilidad de, en este caso, de no votar. No sé, nosotros tenemos un antecedente, una información de estudios previos, pues, que nos dice que la clasificación queda mejor, digamos, con un punto de corte 0,6, lo podemos introducir. En general, uno usa el punto de corte de 0,5, que es en el fondo que nos da la separación del 50 y 50 en términos de probabilidades. Eso es lo que uno usa por defecto, pero si tiene algún antecedente de que los grupos quedan mejor compuestos con otro punto de corte, eso se puede modificar. Entonces colocamos analizar, regresión, logística binaria, y las variables entonces, como ya les decía, votó en elecciones del 92, esa es la variable dependiente. Después, número de hijos, la categoría edad, que este es tramo etario, año de escolarización, ingreso familiar, lectura periódico, y esas variables son las que uno va a introducir. Y bueno, aquí salen las otras opciones estadísticos gráficos, por ejemplo, los gráficos de clasificación, listado de residuos, correlaciones de las estimaciones. Se los voy a mostrar después en la imagen del SPSS, que es más fácil de mirar. Entonces, como yo les señalaba la sesión pasada, cuando uno analiza los estadísticos del modelo, igual como vimos la regresión lineal múltiple, lo importante es ver cómo van
evolucionando o modificándose esos estadísticos del modelo en la medida de que vamos introduciendo más variables, ¿ya? En la medida entonces que tenemos más variables, tenemos más pasos y en ese sentido nosotros podemos comparar entre un modelo y otro cómo va evolucionando. En este caso, el método de la regresión logística son el método de logaritmo de verosimilitud, que se llama, y entonces va a ser este indicador el que nosotros vamos a contrastar. Entonces, este va a ser nuestro indicativo de si el proceso de ajuste del modelo va mejorando o no. Y también es relevante, bueno, y aquí están los coeficientes para los distintos, para las distintas variables que vamos introduciendo. Entonces, en cada paso se van sumando, digamos, nuevas variables. Y aquí podemos ver que el indicador, en este caso, lo que hace es que va disminuyendo. Entonces, a la medida que va disminuyendo el logaritmo de verosimilitud, nosotros podemos reconocer de que hay una mejoría. Por otro lado, tenemos las pruebas de coeficientes del modelo, donde tenemos el chi cuadrado como otro indicador que nos permite ver la calidad, digamos, o la bondad de ajuste del modelo. Y en este caso, al ir incorporando variables en paso sucesivo, vamos viendo cómo van mejorando el chi cuadrado, digamos, la capacidad de ajuste del modelo. Entonces, cada paso o la inclusión de una nueva variable va a suponer siempre una mejora significativa del ajuste de respecto al paso anterior, pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir que una de las variables que nosotros estamos incorporando no tenga una influencia significativa y ahí puede ocurrir que entre un paso, por ejemplo, entre el paso 3 y el paso 4, nos quedemos estancados y que no haya mejoría significativa o incluso que haya una disminución y en ese caso mi recomendación como analista puede ser que más bien nos quedemos con las variables del paso 3, por ejemplo, porque el paso 3 tenía mejoría más significativa. Entonces, como vemos aquí, en el nivel de significancia de la prueba del chi-square, podemos ver que cada uno de los pasos hay mejoría, ¿ya? O sea, todos los modelos son de ajuste significativo, lo que implica que todas las variables permiten explicar la probabilidad de respuesta, digamos, de la variable respuesta. Y aquí, en el último paso, por ejemplo, si comparamos entre el 3 y el 4, se observa una mejoría en este indicador, que en este caso es el chi cuadrado. Por otro lado, tenemos la tabla de resumen del modelo, que como les decía, es similar a la tabla que nosotros veíamos en regresión lineal múltiple, solo que el R cuadrado que nosotros utilizamos aquí es un proxy, podríamos decir, es un R cuadrado, un pseudo R cuadrado, digamos, por eso tiene otro nombre, de hecho se llama aquí R cuadrado de Cox y Snell o R cuadrado de Nagel-Kerke porque son otros modelos de estimación y tratan de asimilar, digamos, el procedimiento del R cuadrado. Y en este caso también, pues vamos a ir mirando cómo va mejorando la capacidad explicativa del modelo y como podemos ver en el paso 4, ha mejorado esta capacidad. Entonces, mientras el R cuadrado va aumentando, lo que uno espera es que vaya aumentando, como les decía antes, el logaritmo de verosimilitud, en cambio, la idea es que vaya disminuyendo. Si se fijan, primero era 1052, después 988 y así va disminuyendo. Entonces, la medida que va disminuyendo significa que ha ido mejorando. Y bueno, según el R cuadrado de Nagel-Kerke, el modelo puede explicar, ya en el último paso, puede explicar el, digamos,
aproximadamente el 21%, aquí dice 20, me equivoqué, el 21% según esto, de la varianza observada en I. Luego tenemos la tabla de clasificación, que esto también yo se lo mostré en la sesión anterior, que la tabla de clasificación también podemos comparar la tabla de clasificación del bloque 0 o del paso 0, que es el modelo nulo en el fondo, con la tabla de clasificación de cada uno de los modelos o de las etapas, y vamos viendo cómo mejora la capacidad explicativa del modelo. Entonces, no sé, en el paso 1, que se introducía una variable, decía aquí que si votó en las elecciones el porcentaje correcto estimado del modelo es 20% no votó, 91% sí votó. Y entonces el porcentaje global acertado entre el observado y el predicho es 71%. Y se fijan en el paso 2, es el porcentaje correcto es 74%, 73.8%. En el paso 3, 74%. Se fija, va mejorando la capacidad explicativa. Y en el paso 4, el porcentaje de clasificación correcto es 75%. Entonces, en la medida que hemos ido incluyendo nuevas variables, ha mejorado la capacidad explicativa. Y si lo desglosamos, digamos, 46% predice el modelo correctamente entre quienes no votaron y 86% entre quienes sí votaron. ¿Ya? Entonces eso demuestra, como les digo, que mejora la capacidad de clasificación del modelo en la medida que vamos incluyendo más variables. Bueno, esto es lo que les explicaba antes de la variable categórica edad. Entonces lo que nosotros vamos a analizar o cómo vamos a interpretar el resultado de la variable categóricas del tipo edad u otra es que nosotros vamos a analizar el coeficiente. Bueno, primero vamos a mirar el coeficiente B y vamos a analizar el signo del coeficiente, como les decía, para ver la dirección en que se expresa la asociación entre la variable dependiente y la independiente. Y luego vamos a mirar los odd ratio que están aquí como exponencial B, y vamos a comparar cada categoría respecto de la categoría de referencia, que en este caso la categoría de referencia es 50 y más años. Ya, aquí se ve un poco más grande la misma imagen de las variables en la ecuación. Entonces lo que nosotros primero, como bien ustedes saben, vamos a mirar el test de significancia de cada una de las variables, que en este caso se llama test WALT, que sigue la misma lógica en el fondo del test de la prueba T, que era la que veíamos en los modelos de regresión lineal. Entonces miramos esta prueba, vemos si las variables que están dentro del modelo son significativas de forma individual, y aquí podemos ver que todas las categorías de la variable edad son significativas, que son las que están aquí abajo. Entonces eso me permite confirmar que nosotros podemos interpretar los coeficientes del modelo. ¿Ya? Entonces, cada coeficiente B va a representar una de las categorías de la variable edad. ¿Ya? Entonces tenemos que interpretar cada una de esos coeficientes. ¿Ya? Aun cuando originalmente era una variable, ahora tenemos 4, digamos, variables distintas. Entonces, si el coeficiente es significativo, porque la prueba me da menor a 0.05, nosotros podemos confirmar que esta categoría difiere significativamente de la categoría de referencia. ¿Ya? Y mi categoría de referencia era 50 años y más. Entonces, en este caso, como les decía, todas las categorías son significativas, por ende, todas son difieren significativamente de la categoría de referencia. Entonces podemos decir, podemos considerar que la probabilidad de voto en todas las categorías de edad definidas por la variable
es decir, 18 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49. Cada una de esas categorías difiere significativamente respecto de la categoría de 50 y más años. Es decir, para cada una de esas categorías hay ventaja asociada respecto de la probabilidad de voto. Entonces, por ejemplo, que un votante se sitúe en el tramo de edad 18-29 años, la probabilidad de voto asociada tiene una ventaja que es significativamente diferente a la de 50 o más años. ¿Ya? Y para ver si esa ventaja es positiva o negativa, miramos el signo. ¿Ya? En el caso de la primera categoría, que es 18-29 años, como el signo es negativo, nosotros sabemos que en ese caso la ventaja disminuye, o sea que el grupo de 18-29 años tiene una ventaja menor respecto al grupo de referencia de 50 y más años respecto a la probabilidad de votar. Y así sucesivamente. Las siguientes también se fijan signo negativo, entonces también tienen una ventaja menor respecto de la probabilidad de voto en relación a la categoría de 50 y más años. Y si ustedes lo piensan, digamos, en términos de lo que conocen del tema, en general las personas de 50 y más años son las que más votan, por ende tiene lógica, digamos, esa interpretación. Entonces, bueno, eso es lo que dice aquí. Como todas las categorías tienen pesos o coeficientes B negativos, los odd ratio, que son los que están acá, son menores a 1. ¿Se acuerdan que ese es como el paralelo? Si estos son negativos, estos van a dar menores a 1. Si estos fuesen positivos, los odd ratios van a dar mayor a 1. Entonces significa que los tramos etarios más alejados de la categoría de referencia, en este caso los de menor edad, son los que más disminuyen la ventaja respecto de la probabilidad de voto en relación a la categoría de referencia de 50 años y más. Ahora esa interpretación nosotros la podemos desglosar con esta fórmula que yo les explicaba, que es simplemente una fórmula para transformar el odds ratio en porcentaje y poder comparar entre grupos. Entonces se coloca el valor de los ratios menos 1 por 100 y ya en este caso este número que está aquí, aquí en primero está años de escolaridad, claro, el primero es años de escolaridad, que es este, años de escolaridad, que es 1.213. Entonces, así uno interpreta que la ventaja de votar aumenta, como en este caso es mayor a 1, la ventaja de votar aumenta en 1.213 veces en promedio por cada aumento en una unidad de años de escolaridad. Si aplicamos la fórmula y lo transformamos en porcentaje, significa que aumenta por cada año de escolaridad, aumenta en un 21% la probabilidad de votar, ¿ya? En promedio. Otra forma de expresarlo es que la ventaja de votar aumenta 21.3 en promedio por cada año en aumento de la escolaridad de los potenciales votantes. Y en el caso de los tramos etarios, como les decía, como es negativo, allí más bien ocurre lo contrario, entonces que disminuye la ventaja de votar en cada una de las categorías de referencia y ahí habría que desglosar cada una. Entonces, por ejemplo, la primera, habría que aplicar la fórmula para ver cuánto disminuye. Esto disminuye, la primera disminuye como en 79% respecto de la probabilidad de votar de 50 años y más. Y así. O podemos decir, disminuye 0.209 veces. Entonces ahora les voy a mostrar
otro ejemplo que ya está más relacionado con lo que tienen que ver en el ejercicio. Entonces les voy a mostrar este ejemplo y ahí si tienen alguna duda, me imagino que quizás ya le dieron un vistazo a la pauta o a la base de datos, entonces ahí pueden conectar esto con la base de datos, con el ejercicio que están haciendo de manera más cercana que el ejemplo anterior, que era solo de referencia, y me pueden plantear dudas, consultas para lo que están desarrollando en su caso. Entonces, la base de datos con la que estamos trabajando es la encuesta comunal de seguridad pública para la comuna de Coquimbo del 2016, y la idea es explicar entonces esta variable que se llama percepción de riesgo de ser víctima de un delito, que en algunos casos también yo le puse como un nombre más abreviado como percepción de riesgo o percepción de temor, porque suele utilizarse también como un proxy de percepción de temor. Y bueno, se pregunta por el riesgo de ser víctima en los próximos 12 meses en función de determinadas entonces características personales, experiencias vividas, factores del barrio. ¿Ya? La pregunta en específico es, ¿cree usted que será víctima de un delito en los próximos 12 meses? Aquí están los resultados, son 62.792 casos. Aquí está cómo se distribuía esa variable en la encuesta original, eso yo se lo mostré en la sesión anterior. Esta variable entonces se transformó para que quedara dicotómica y poder en ese sentido analizarla dentro del modelo de regresión logística binaria. Los no sabe y no responde quedaron como casos, digamos, no válidos. Acá está la recodificación. Entonces, los que no perciben, digamos, este riesgo o temor son 27.000, los que sí perciben son 12.860 y eso nos da un total y los demás quedaron como casos perdidos. Entonces, aquí lo relevante es el porcentaje válido, que nos dice que 32% percibe o posee esta percepción de riesgo de sufrir un delito y 68% no, ¿ya? Y este porcentaje, en términos de proporción, si nosotros lo expresamos como proporción, estaríamos hablando de la probabilidad. Es decir, del total de casos válidos, de estos 40.000 que son válidos, 0.32 es la probabilidad de que las personas perciban o crean que pueden sufrir un delito, mientras que 0.68 es la probabilidad de contraria, de no percibir este riesgo de delito. ¿Ya? Entonces aquí está la recodificación. Y luego de que ya tenemos esta primera aproximación y sabemos cuál es la probabilidad de presencia o ausencia del fenómeno, nosotros podemos pasar a realizar el procedimiento ya más bien del modelo de regresión. Entonces, vamos aquí, esta es la ventana del SPSS, y vamos aquí a primero sacar, por ejemplo, una frecuencia. Esta es una frecuencia de la variable percepción de riesgo delito, sexo, y otras variables como presencia de carabinero, haber sido víctima de un robo violento, haber sido víctima de robo a la vivienda. Ya ahí la idea es que ustedes definan las variables que desean testear en su modelo, y luego entonces vamos a sacar el modelo de regresión logística, que sería la sintaxis. Logística, regresión, variable, y aquí el listado de variables. El método, si bien pueden primero testear el método de introducir, que va a incluir todas las variables de una vez, lo mismo que vimos en regresión múltiple, luego de que ya tienen alguna idea de cuáles son las variables que quieren introducir, les recomiendo utilizar el método de paso condicional, que nos permite ir comparando entre modelos, ¿ya? Que es lo mismo en el fondo que hacíamos en regresión
múltiple de estos métodos donde nosotros podíamos comparar la calidad, digamos, cómo va cambiando la calidad del modelo en la medida que incluimos más variables. Luego guardamos, le ponemos aquí guardar, la opción guardar, las probabilidades y los grupos de pertenencia, que ahí podemos tener esta clasificación de a qué grupo se clasifica cada sujeto según las variables que hemos elegido. Punto de corte, vamos a mantener punto de corte por defecto de 0.5 y el nivel de significancia de 0.05. Ya, entonces, bueno, acá les estoy mostrando cuáles son las opciones de los métodos, que puede ser intro, hacia adelante condicional, hacia adelante LR, igual, hacia atrás condicional, qué sé yo. Esas son las distintas opciones. Entonces vamos a utilizar el método hacia adelante por paso. Y lo primero que vamos a obtener como salida es este bloque 0 que les llamaba, o bloque de inicio, que es mi modelo nulo. Entonces aquí me va a arrojar el modelo donde no hay variable explicativa. Me va a indicar cuál es la codificación de la variable dependiente, que como yo definí una variable que ya está definida como binaria de 1 y 0, el programa me va a mantener esa codificación. Y luego, entonces, la tabla de clasificación de resumen me dice cuántos se clasifican, bueno, aquí incluye cuántas cantidad de casos incluye, digamos, en el modelo, que en este caso son sin ponderar, y aquí, perdón, aquí sí está la tabla de clasificación, donde me dice que el 100% de los casos me los clasificó como si cree usted que será víctima en el caso de que no cree que será víctima. El observado y el predicho me los clasificó todos en el 100%, ¿ya? Y esto es porque no hay otras variables explicativas en este bloque 0, ¿ya? Entonces, a la medida que no incluimos variables independientes explicativas, todos me los clasificó como en un mismo grupo. Entonces, en los pasos sucesivos, nosotros vamos a ver cómo va cambiando esa clasificación al introducir otras variables. Entonces, aquí vemos, aquí abajo yo les pegué la tabla de clasificación del bloque 1 al 5, y al incluir la primera variable explicativa, podemos ver que la capacidad de pronóstico mejora, y los no los clasifica en un 97% aquí, en forma correcta, y los sí en un 15%, 14.8%, lo que da una capacidad de clasificación global de 70%, ¿ya? En los pasos siguientes, lamentablemente la mejoría del modelo fue bastante poca, o sea, al incluir más variables, y eso hace que la capacidad de clasificación se mantuvo. Entre el primer paso y el quinto paso se mantuvo la capacidad de clasificación. En su ejercicio podría ocurrir eso, o podría ocurrir que, como en el ejemplo anterior, haya algún tipo de mejoría y mejore la capacidad de clasificación si es que las variables que estamos introduciendo son relevantes. Si tienen dudas, les pido que por favor me lo indiquen. Entonces, en el siguiente paso, lo que nosotros debiésemos hacer, luego que ya miramos la capacidad de clasificación, cómo cambió o no cambió, luego vamos a mirar las pruebas de resumen del modelo. Ya la primera, que es la prueba de esta que se llama Omnibus de coeficiente, que es el chi cuadrado. Vamos a mirar entonces cómo el chi cuadrado, cómo el chi cuadrado varía, ¿ya? Que nos va a informar entonces sobre la mejora en la capacidad de ajuste debido a la incorporación de variables. Entonces, en cada paso que realizó el modelo se fue mejorando la capacidad,
Y aquí yo, para no incluir una tabla tan grande, solo dejé el paso 1, el 4 y el 5. ¿Se fijan? Borré el paso 2 y el paso 3. Son opciones que uno puede tomar cuando hace los informes para no poner tablas tan gigantes. Entonces aquí, entre uno y otro modelo, va, va aumentando la capacidad. Entonces en el paso 1, el chi cuadrado es 5090. Luego en el paso 4, si se fijan, solo aumentó en 31 y después en el paso 5, 14. Entonces el aumento es decreciente entre uno y otro modelo, pero sin embargo el chi cuadrado en todos estos pasos ha ido mejorando, va aumentando, se fijan, primero era 5000, después 5500, y lo más relevante de esto es que en todos los pasos se mantuvo el nivel de significancia de la prueba, ¿ya? Entonces, dado que el chi cuadrado en el último modelo, en el modelo del paso 5, con 5 grados de libertad, mi modelo es significativo, entonces nosotros podemos perfectamente analizar ese modelo. Por otra parte, en la tabla de resumen del modelo, vemos que el R cuadrado va mejorando en la primera etapa de 0,43, 0,46, y en el último paso llega a 0,47, 0,047, y lo mismo el otro R cuadrado de Nagelkerke, ¿ya? Como pueden ver, la capacidad explicativa en el último paso, que es el modelo que nosotros elegimos, el modelo 5, la capacidad explicativa, si nosotros la transformamos a porcentaje, podríamos decir que es 6,5%, ¿ya? Significa que la capacidad explicativa de mi modelo es bastante baja, ¿ya? Pero hay que señalar que ha habido una mejoría, ¿ya? Aun cuando el resultado sea bajo, lo que yo tengo que reportar es que ha habido una mejoría entre cada etapa. Luego tenemos entonces la parte de donde están los coeficientes, la última parte, digamos, del procedimiento, que me recoge las variables en la ecuación. Hay otra tabla después que dice variables fuera de la ecuación, pero esa no es relevante, solo me indica qué variables no quedaron, y lo relevante es esta, variables en la ecuación. Entonces, como pueden ver, en el paso 1 me incluyó la variable explicativa robo a la vivienda, si la persona o el hogar, digamos, fue víctima de robo a la vivienda, como variable explicativa. Y en el paso 5 ya me incluyó todas las variables, el género, la edad, presencia de carabineros, robo violento, robo a la vivienda, etc. ¿Ya? Entonces aquí me va a indicar qué variables fue incluyendo en cada etapa. Y entonces nosotros principalmente vamos a interpretar el último modelo, el que nosotros seleccionemos como el mejor, pero aunque nosotros centremos el análisis en el último, igual es importante mirar los pasos anteriores para poder hacer esta comparación, que también la hicimos en la regresión lineal múltiple, de ir diciendo, bueno, en el paso 1 se incorporó esta variable, después en el paso 2 se incorporaron dos más, todas siguen siendo significativas. En el paso 3, por ejemplo, una variable que al principio era significativa ahora ya no es significativa. Ese tipo de cambios es importante señalarlo, aun cuando no profundicemos en la interpretación del coeficiente. Es importante decir cómo van cambiando en cada etapa los modelos. Y finalmente en el modelo 5, entonces podemos ver que todas las variables del modelo, según el test WOLD, son significativas, todas tienen un nivel de significancia menor a 0,05, lo que significa que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula de no asociación entre variables dependiente e independiente, y podemos por ende analizar los coeficientes B. ¿Ya? Se fijan, siempre nosotros vamos a mirar esto primero y vemos entonces si podemos o no interpretar. Entonces nosotros
rechazamos la hipótesis nula de no asociación de la influencia de cada variable con respecto a la dependiente, en el entendido que estamos controlando la influencia de las demás variables, ¿ya? Bueno, en este caso todas las variables son significativas, eso ya se los indiqué. Entonces ahora podemos interpretar cada uno de los coeficientes. El primer caso, que es género, el coeficiente es de signo negativo. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, que alguien se quiere aventurar. Bueno, sin mirar por favor la parte de la interpretación que está al lado, simplemente decir qué significa que el género tenga un coeficiente B negativo. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿No? ¿Ninguno lo quiere decir? Bueno. Entonces, en este caso, el coeficiente B de género, como nosotros hemos dicho que masculino es igual a 1, y por eso es importante las codificaciones, y femenino es igual a 0, nosotros podemos decir que en la presencia del género masculino, o la persona que tiene género masculino, tiene menor chance o menor ventaja de presentar percepción de riesgo de delito que la de sexo femenino, ¿ya? Entonces, sexo masculino tendría menor ventaja de presentar la probabilidad de la percepción de riesgo del delito. ¿Ya? Eso es lo que primero podemos decir del coeficiente. Mientras, lógicamente, estamos controlando el efecto de las otras variables en el modelo. Por su parte, la edad del entrevistado también, que en este caso no está en tramos, sino que está la edad original como variable continua, también tiene una influencia negativa, lo que significa que a mayor edad disminuye la ventaja de percibir riesgo. Luego, la presencia de carabineros tiene una influencia positiva, signo positivo. Significa que en la medida de que tenemos la respuesta de aumento, que eran aumentó o no aumentó, era el tipo de respuesta. Entonces, si la persona cree que aumentó la presencia de carabineros, su percepción de riesgo, la chance de presentar percepción de riesgo también aumenta. Lo mismo en el caso de haber sufrido robo violento, que también tiene una influencia positiva, o sea, que tiene más ventaja de percibir riesgo de sufrir delito, y lo mismo en el robo de la vivienda. Si ha sufrido un robo de la vivienda, es más probable que presente percepción de riesgo del delito. ¿Ya? Eso al analizar simplemente el signo del coeficiente B. Luego nosotros que ya analizamos, que vimos que era significativo y interpretamos el signo o la asociación de acuerdo al coeficiente B, podemos ir a interpretar los odd ratio o exponencial B, que así se llaman en el caso del SPSS, y podemos decir con un 95% de confianza que, por ejemplo, la ventaja de percibir riesgo al delito en una persona de sexo masculino, la primera variable, es 0. Y aquí usamos este indicador, 0.897 veces la ventaja de la mujer de percibir esta misma situación. O bien, podemos decir
que la percepción de riesgo es 10 veces menos probable, aplicando esa fórmula que yo les mostré antes, en que nosotros restamos, y ahí nosotros, y lo transformamos en porcentaje, la percepción de riesgo es 10 veces menos probable en los hombres que en las mujeres de percibir, digamos, este riesgo de percepción del delito. Mientras mantenemos constantes las demás variables del modelo, ¿ya? Este mismo análisis entonces nosotros lo podemos aplicar a todas las variables significativas. En el caso de presencia de carabinero, la percepción de riesgo es, si nosotros usamos este indicador aquí, el odds ratio o exponencial b, aplicamos la formulita y lo transformamos a porcentaje, podemos decir que la percepción de riesgos es 6,3 veces mayor en las personas que creen que la presencia de carabinero ha aumentado respecto de quienes no creen que ha aumentado. O bien podemos decir que la ventaja de percibir riesgo es 1,63 veces mayor entre quienes creen que ha aumentado la presencia de carabineros respecto de quienes creen que no ha aumentado la presencia de carabineros. De ese modo se hace la interpretación. En el caso de las otras variables, que no lo incluye aquí en el PPT, también lo podemos realizar del mismo modo. También aquí el signo es positivo, entonces podemos decir que quienes han sufrido un delito violento presentan, y hacemos la transformamos a porcentaje. Bueno, primero lo puedo decir en términos de veces. Quienes han sufrido un robo violento tienen 1,78 veces ventaja de percibir riesgo de delito que una persona que no ha sufrido delito violento, y en el caso de robo a la vivienda, la percepción de riesgo es 5,38 veces mayor entre quienes han sufrido un robo de la vivienda que quienes no han sufrido. Y si lo viésemos en términos de porcentaje, en el caso del robo violento sería 78%, y en el caso de robo de la vivienda sería, chuta, ahí me es más difícil porque sería algo así como 400 y algo, 400 y tantos por ciento. Es muchísimo más alto en el caso del robo a la vivienda. Eso. Entonces aquí lo relevante cuando hacemos regresión logística múltiple, igual como vimos en regresión lineal múltiple, es que nosotros siempre nos refiramos a las otras variables que estamos controlando, ¿ya? En la medida que estamos analizando, por ejemplo, la influencia del género, del sexo, estamos controlando la influencia de las otras variables, edad, presencia carabinera, etcétera, y así en cada uno de los casos. Eso es relevante porque la influencia aquí es conjunta. O sea, este resultado, este coeficiente que obtenemos del modelo, lo obtenemos en un contexto de que estamos considerando la influencia múltiple de distintas variables. ¿Ya? Esa es la principal diferencia, digamos, respecto de un modelo simple. ¿Dudas? ¿Consulta? Entonces, lo que pueden ver en este PPT es lo que van a tener que analizar principalmente en el ejercicio que tienen que hacer para el trabajo, que la principal diferencia es que buscamos que ustedes puedan establecer sus propias hipótesis, puedan plantear cuáles son las variables que les interesa analizar, hacer algunos descriptivos preliminares para ver qué variables utilizar y luego incluirlas en el modelo y utilizar ojalá un método por paso para poder comparar entre un modelo y otro. Profe, Sí, yo tengo consulta. una duda. Es que estaba revisando como
la base y el SPSS y los pasos para cómo ejecutar la regresión logística. Ujú. Y cuando uno va a hacer el tema de la regresión logística múltiple, es en la misma parte en donde hacemos la simple. No es una, porque a mí me sale logística binaria y una que dice como multinomial. No, esa no Ah, es. ya. Tienes que, donde mismo, a ver si voy a volver al PPT donde estaba la ventanita. Sí, a ver aquí, se los voy a compartir de nuevo. Acá está. Ustedes tienen que entrar a donde dice análisis. No, claro, no pegué la salida, la inicial, pero dice análisis, regresión y luego dice regresión logística binaria. Y esa tienen que elegir. Si la única diferencia es que en un caso uno solo incluye una variable o incluye múltiples acá. Entonces, como ven aquí arriba dice logística y regresión, bueno, aquí está en inglés la sintaxis, pero va a decir eso, regresión logística. Eh, regresión o regresión logística binaria, ¿ya? No elijan la que dice multinomial porque ese es otro tipo de modelo, ¿ya? En este caso solo estamos utilizando el binario porque nuestra variable dependiente es una variable dependiente binaria, ¿ya? Que en el fondo tiene una respuesta sí y no, 1 y 0, o presencia y ausencia. Esa es la variable que estamos analizando. Ya. Y entonces Y debería aparecerle esta ventanita, dependiente, y ahí colocan la variable que me parece que se llama percepción de riesgo, o puede ser que se llame percepción de temor, no me acuerdo, bueno, voy a abrir la base de datos para mirarla. Y acá abajo colocan las covariables que a ustedes les parezca interesante analizar. Sexo, edad, etc. ya. Profe, y eso que usted decía de, por ejemplo, la variable de edad y que se utilizaba como una de las categorías dentro de esa variable como de referencia, ¿eso cómo se hace en el SPSS? Primero pueden tomar la opción de si la variable la quieren analizar con tramos o continua. En este caso yo aquí incluí la variable de edad continua, ¿Ya? ¿ya? Si fuera una variable categórica, tienen que mirar cómo está categorizada, ¿ya? Por ejemplo, eh, si fuese, como yo les explicaba en la otra sesión, cuando vimos regresión múltiple, la variable que era ciudad, yo en transformar, recodificar variables en distintas variables, transformé la variable ciudad, que tenía 3 categorías, y creé 3 pares binarios, ¿ya? Y para eso simplemente yo le voy diciendo al programa cuando la variable, la categoría, por ejemplo, es Bogotá, llámela 1, cuando es otra, llámela 0. A ver si tengo déjenme mirar en el PPT, que ahí me parece que lo puse, en ese PPT lo expliqué mejor. Pero en el caso de la edad, por ejemplo, solo si ustedes quieren analizar los tramos etarios, lo hacen. O si quieren analizar alguna otra variable, no está. Denme un segundo para mostrarles eso.
aquí. Ya, a ver. Entonces aquí en el ejemplo que vimos cuando vimos regresión lineal múltiple, aquí yo le di el ejemplo de una variable categórica que era ciudad, que en el fondo la variable original se llamaba ciudad y tenía tres categorías: Bogotá, Lima y Santiago. Si fuese edad, en el fondo sería igual, sería edad que tiene, o tramo etario, como decía, y tiene distintas variables categóricas de respuesta. Entonces lo que yo tengo que hacer es construir nuevas variables que contengan pares binarios. ¿Ya? Pares binarios significa que tengan variables con 1 y 0, que mide presencia y ausencia. Entonces en este caso, como era Bogotá, Lima y Santiago eran las categorías, yo primero creo una variable que se va a llamar Bogotá, barrios de Bogotá, en este caso, y entonces le voy a decir en transformar, recodificar en distintas variables, yo le voy a decir que cuando la variable ciudad tenga valor 1, por ejemplo, que era Bogotá, llámeme colóqueme la categoría 1. Y cuando la variable ciudad tenga categorías 2 o 3, que era Lima y Santiago, me va a colóqueme 0. ¿Ya? Esto es lo que hago. Y esa nueva variable, y le digo, esta información es la variable Bogotá, por ejemplo. Después, hago una nueva recodificación y le digo a la variable ciudad, cuando los barrios tengan valor 2, que es Lima, colóqueme el valor 1, cuando sean de Bogotá me coloca 0 y cuando sean de Santiago 0. Y así. Y entonces genero tres variables nuevas. O sea, la variable original que era ciudad era una variable y ahora tengo tres variables nuevas. Y entonces en el modelo yo tengo que meter estas tres variables, pero el modelo siempre me va a dejar una fuera que es la de referencia. Y acá está donde se hace eso. Se hace en recodificar en distintas variables. Entonces aquí, en el valor antiguo y en el valor nuevo le coloco el que le voy a asignar. Entonces, como les decía, en el caso ciudad, para llamarlo yo Bogotá, la Bogotá inicialmente era la 1, la categoría 1. Entonces le digo que cuando la categoría sea 1, manténgame el valor 1, cuando sea 2 es 0, cuando sea 3 es 0. ¿No se están viendo la pantalla? Y entonces ahí yo le pongo continuar y me va a generar una variable nueva que se va a llamar Bogotá, porque es la variable donde estoy identificando los barrios de Bogotá. Y el mismo ejercicio lo hago después para identificar los barrios de Lima o los barrios de Santiago, ¿ya? Esas otras categorías. Lo mismo haríamos en el caso si fuera tramo etario o cualquier variable categórica en el fondo. Yo voy a generar pares dicotómicos identificando para cada categoría una nueva variable. Entonces, una vez que yo ya construí estas nuevas variables, estas las puedo incluir en el modelo de regresión. Bueno, en este caso era de lineal, pero en el logístico funciona igual. Pero ahí dejo una variable fuera, que es la variable que voy a usar de referencia. Entonces, en este caso, yo incluía en el modelo Bogotá y Lima y dejaba la variable Santiago como variable de referencia. En el caso del modelo regresión logístico, yo haría lo mismo. Dejo un tramo etario como de referencia y meto los demás en el modelo. Ahí en el material que está de la asignatura hay unos bibliografía que yo puse sobre este tema de cómo incluir variables categóricas, pero si no, pueden volver a mirar ese PPT, que es el PPT de la clase 10 de regresión lineal múltiple parte 2, y ahí salía cómo hacer esta transformación.
pero me parece que en la base de datos yo creo haber incluido las variables categóricas como dummy. No lo voy a abrir ahora porque si no con el Teams se me va a caer. Pero voy a darle un vistazo a la base de datos y les comento. Pero si la variable edad, por ejemplo, está como variable continua, la pueden usar como variable continua, no hay ningún problema. Y si hay alguna otra variable categórica que les interese meter, ahí pueden mirar si es que está transformada con estos pares dicotómicos, con estas variables dummy dicotómicas. Ya, profe. La otra duda que tenía era con respecto al trabajo